Va, qué raro, yo le había puesto grabado automáticamente. Bueno, entonces, para repetir entonces lo que les había mencionado, ¿no? Los fármacos oxitóxicos que tienen la acción de... Ya se está grabando, ¿no? Supongo. Sí, doctor, ya Sí, está ya se está grabando. grabando, ya. Entonces, como le estaba mencionando, los fármacos oxitóxicos, ¿no? Para repetir, tienen la acción de estimular la contracción uterina. Y sus usos son los que ven ahí, como dicen, inducir el trabajo de parto, evitar o controlar la hemorragia posparto posaborto y evaluar el estado fetal en embarazo de alto riesgo, lo que le denominan los obstetras como estresante. Consiste en administrar pequeñas dosis de oxitóxicos para ver si es que, y monitorizándolo por supuesto, si es que el feto va a tolerar el trabajo de parto, porque si no lo tolera, tendría que hacerse por cesárea, ¿no? Entonces, y desde el punto de vista ilegal, ¿no? O en algunos casos terapéuticos como agentes abortivos. Entonces, la oxitocina, como ya la mencioné, tenemos las prostaglandinas y los análogos, ¿no? Como el misoprostol, por ejemplo, y la ergometrina, que es un fármaco denominado, pertenece al grupo de los derivados del cornezuelo de centeno, ¿ya? Es un derivado del LSD, también del ácido lisérgico, el famoso éxtasis, que es una droga ilegal. Pero ahí se deriva la ergometrina, que es un fármaco muy útil como eh, contracción o para como oxitóxico, ¿no? Para contraer fuertemente el músculo uterino. Entonces, como ustedes pueden ver, la oxitocina es una hormona producida por por el hipotálamo y segregado o liberado por la neurohipótesis, ¿no? Una hormona peptídica, por si acaso. Segregada o secretada por la neurohipófisis. Pero vuelvo a repetir, ¿quién la produce? El hipotálamo. ¿Qué es lo que hace esta hormona? Estimula la contracción muscular uterina y las contracciones mioepiteliales de la mama. Quiere decir que no solamente sirve para contraer el útero, sino también para la eyección de la leche. Ojo, para la eyección de la leche, no para la producción, porque la hormona que estimula la producción de leche es la prolactina. Y eso es de fisiología, pues jóvenes. A ustedes les he dicho que ustedes son fisiólogos. ¿Ya? Entonces, qué hormona favorece o estimula la producción de leche? La prolactina. ¿Y qué hormona facilita la expulsión de la leche? O sea, aquí en la mama es la oxitocina también. ¿Ya? Muy bien. La oxitocina se absorbe por vía parenteral, que es la más usada. Muy poco se utiliza la vía nasal o la vía oral. No se absorbe adecuadamente. Entonces, la vía parenteral es la más usada. Al menos en nuestro país tenemos para uso parenteral. No sé si es que en alguna, bueno, en nuestra ciudad, no sé si en Lima o en Oruro o eran de las otras, pero tenemos la de uso parenteral, que es lo que ustedes van a ver en su centro de salud, en los hospitales donde trabajen, digamos la oxitocina en forma parenteral en ampollas, que se puede utilizar vía intramuscular, vía subcutánea o vía endovenosa. Se encuentra en forma libre, no se une a proteínas plasmáticas, se difunde fácilmente con los tejidos y tiene un tiempo de vida media aproximadamente entre 12 a 17 minutos, con una eliminación, metabolismo y excreción renal, hepática y renal. Bueno, si ustedes se dan cuenta acá, la farmacodinámica, o sea, el mecanismo de acción, si ustedes se dan cuenta, los receptores de la oxitocina, los que están viendo acá, los OT, si ustedes ven a qué tipo de receptores pertenece, ahí mismo, según lo que ven ahí, pertenece a los Metabólico. metabotrópicos. Muy bien, metabotrópico, dice la proteína G, ¿no? La proteína G. Y si ustedes se dan cuenta que activa el fosfatidilinositol, la fosfolipasa C, entonces estamos hablando de qué tipo de proteína? G Q, GQ. Ya, porque recuerden que la GS es adenisiclasa. Entonces, ¿cómo actúan? Como ustedes están viendo, los segundos mensajeros. Tenemos activa la fosfolipasa C y este activa el inositol trifosfato y el diacilglicerol, que son los que van a... ¿Y qué producen esto de acá? El inositol y el diacilglicerol, liberación de proteinquinasa C, liberación de calcio. Y recuerden que el calcio estimula, el calcio activa. Entonces, lo que hacen ahí es, a través de esa reacción, modifica o aumenta la cantidad de calcio, incrementando la contracción miométrica, o sea, del miometrio, ¿no? Ahí está, ¿no? Pues se actúa por medio de los receptores acoplados a la proteína GQ, liberando calcio intracelular, incrementando la actividad muscular lisa uterina, es decir, la contracción. También, de forma indirecta, estimula la producción de prostaglandinas y leucotrienos, y ustedes saben que
las prostaglandinas y los leucotrienos tienden a producir también contracción uterina. A dosis bajas, es decir, por ejemplo, para inducir el parto, que se utilizan dosis bajas de oxitocina, aumenta la frecuencia y fuerza de contracción. O sea, mantiene una contracción adecuada, mejora una contracción. Por eso se utiliza ese el término como conductor del parto, ojo, o inductor del parto. Son dos términos llamados, que se utilizados en obstetricia. Cuando hablamos de inducción es cuando el paciente ya se pasó de la etapa de la fecha de parto y no inicia trabajo de parto. Entonces se le induce, se le administra oxitocina en dosis bajas para iniciar. Ahora, cuando ya la paciente inició el trabajo de parto, pero las contracciones no son adecuadas, también se le coloca dosis baja de oxitocina y ese término se llama conducción del parto. Bueno, en ambos se colocan dosis bajas. ¿Qué es lo que hacen? Como ven ahí, ahí mismo lo están viendo, ¿no? Aumenta la frecuencia y la fuerza de la contracción. Ya en dosis altas, produce una contracción ya sostenida. Las dosis altas no sirven, ojo, no sirven para inducción y conducción del parto. ¿En qué caso sirven las dosis altas? Cuando ya el feto y la placenta salieron, o sea, posparto. Cuando una vez que la placenta y el feto y la placenta salieron y la paciente sigue sangrando o hay atonía uterina, se le administra dosis altas de oxitocina para ¡fua! Contraer por completo el útero y disminuir el sangrado, la hemorragia. Y como ven aquí, también a nivel de las células mamarias hay receptores de oxitocina, ¿ya? Manteniendo la contracción de las células miopiteliales y provocando la eyección de la leche. Bueno, efectos adversos y las contraindicaciones que tenemos. Estimula excesiva las contracciones antes de la expulsión del feto, por eso le digo, antes de la expulsión del feto, si se te pasa la dosis o quizás hace una reacción muy intensa, puede haber rotura uterina o muerte del feto con desprendimiento prematuro de placenta. Siempre hay que tener mucho cuidado para la inducción y conducción del parto, por eso dice antes de la expulsión del producto. Ocasiona sufrimiento fetal, lo que a veces desprendimiento prematuro de placenta o rotura uterina. Concentraciones altas de oxitocina, ojo, ya. Eso también tiene que saber. Las concentraciones altas de oxitocina pueden activar los receptores de la vasopresina, pudiendo provocar intoxicación hídrica. Produce retención excesiva de líquidos o intoxicación hídrica. ¿Ya? Que recuerden lo que hace la vasopresina. Aparte que la vasopresina puede provocar aumento de la fuerza contráctil, perdón, de la vasoconstricción, incrementando la poscarga y complicando una insuficiencia cardíaca, ¿no? Contraindicaciones para la oxitocina, si es que hay sufrimiento fetal, no le vas a dar oxitocina, ahí hay que meterle cesárea y sacar el feto. Mala presentación fetal, eso es lógico, pues es por criterio nomás. Si el feto está transverso o en algas, no le van a colocar oxitocina para inducir, ya en todo caso, por ejemplo, si está transverso o de hombros, nunca va a salir. De nalgas puede salir, pero de hombros no es una mala presentación, entonces no le van a colocar. Si hay desprendimiento de placenta, tampoco, porque más rápido lo desprenden y el feto más rápido se va a morir. Así que si hay factores que predisponen un indicio de rotura uterina, tampoco. Esas son las contraindicaciones que no deben utilizar la oxitocina. Miren, si ustedes se dan cuenta, miren los receptores. La oxitocina tiene una cierta actividad oxitóxica de 520, por ejemplo, actividad lactoinyectora de 475 y una pequeña cantidad antidiurética o vasopresora, dependiendo por los B1 o los B2. Y a diferencia de la vasopresina, ¿no? Que tiene cierta actividad oxitóxica y cierta actividad lactoinyectora. Pero si ponen dosis muy altas de oxitocina, pueden activar estos receptores y provocar los efectos de la vasopresina o ADH. Aplicaciones terapéuticas, inducción del parto, lo que ya les comenté hace un momento, prevenir la hemorragia postparto ya cuando el niño nació y favorecer la eyección de la leche. Ahí están las dosificaciones, como pueden ver, es dosis bajas, una solución de 0,5 miliunidades por minuto. La academia. Recuerda que la oxitocina, una ampolla de oxitocina viene 10 unidades y habla ahí de utilizar 10 miliunidades en una solución. Entonces las dosis son bajísimas para una inducción y una conducción del parto. Para la hemorragia postparto, si se dan cuenta, ahí se utilizan ya 20 a 40
unidades por mililitro. Eso quiere decir que más o menos intramuscular puede utilizar entre 3 a 10 unidades, dosis mucho más altas que para la inducción. Y para la inyección de leche se puede utilizar por vía nasal, nebulizaciones o la misma ampollita colocada en un nebulizador y hacer que la paciente lo inhale. ¿Para qué? Para que aumente o incremente la eyección de la leche. Facilito, como ustedes se dan cuenta. Tenemos las prostaglandinas. Las prostaglandinas aplicadas en el útero, mayormente con acción tópica, van a aumentar las contracciones uterinas. Se utiliza como ley un útero resistente a la oxitocina para iniciar, digamos, o iniciar el trabajo de parto, ¿no? En el primer trimestre no se debe usar porque va a producir aborto. Favorece también la maduración del cuello uterino. Por ejemplo, cuando ya hay un paciente que ya abortó, ¿no? O quieren hacerle una evaluación ginecológica de grado biópsico o una histeroscopía y el cuello está duro, o ya abortó, pero el cuello sigue cerrado, se le administra para que el cuello se haga blando, se abra y puedan extraer el contenido uterino, ¿no? Lo ablanda y lo dilata. ¿Ya? Extraamniótica intracervical se puede administrar también para ayudar ahí, o intravaginal en tabletas, ¿no? Para inducir el parto también, como le dice, favorece a dosis bajísimas, hace que el cuello se vaya abriendo también, pero dosis baja, porque en dosis altas es abortivo, o puede producir rotura uterina también si es que ya está avanzado el feto. Lesiones adversas son prostaglandinas, aumentan la contracción del útero, pero pueden producir vasodilatación relaja el músculo vascular, reduce considerablemente la resistencia vascular periférica y puede haber hipotensión e incluso shock. Puede haber una hiperestimulación uterina que conlleva la rotura y muerte fetal o muerte de la madre, que es lo peor. Y eso puede conllevar pues a un dolor, alteraciones fetales, alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, náuseas, vómitos, hasta fiebre puede dar, diarrea, temblores en todo caso, ¿eh? Depende de la intensidad de la dosis y absorción sistémica, como dicen, ¿no? Mayormente se utiliza, si es vía oral, las reacciones adversas van a ser mayores que si utilizan vía tópica, o sea, colocándolo en la vagina, por ejemplo. El misoprostol, este fármaco ya lo hemos estudiado cuando hemos hablado de fármacos del gastrointestinales de la enfermedad ulceropéptica. ¿Por qué? Porque a nivel gastrointestinal es un análogo de las prostaglandinas y que producía, incrementaba la producción de moco y la producción de bicarbonato y disminuía parcialmente la secreción ácida. Pero este fármaco se utiliza aquí como oxitóxico. ¿Ya? Se vía en vía de administración en comprimidos vaginales, también viene para vía oral. Este puede producir náuseas, vómitos, dolor abdominal, lo mismo que las prostaglandinas, esta fiebre, diarreas, y si es que donde una dosis muy alta puede provocar alteraciones en el feto, rotura de uterina, desprendimiento prematuro de placenta, etcétera, bradicardia fetal. Bueno, al ser un análogo de la prostaglandina e incrementar la contracción uterina, puede potenciar los efectos de la oxitocina. Hay que tener precaución con los cumarínicos, como la warfarina, el senocumarol. Otros fármacos como la fenilbutazona, que es el dolor, naproxeno, que es un AINES, la diarrea que le mencioné que puede provocar, si se mezcla con diclofenaco, por ejemplo. Puede aumentar, digamos, las diarreas, inclusive si se la administra con antiácidos, y peor si la administra con un laxante. Aparece diarrea porque este fármaco, así como incrementa la contracción uterina, incrementa la motilidad intestinal. ¿Ya? Ahí está la dosificación, ¿no? Para que tengan una idea, maduración cervical e inducción del parto, o sea, 25 microgramos. Y si quiere para dilatar un útero, un cuello uterino, un útero no grávido, o sea, un paciente que sea para una biopsia de endometrio, por ejemplo, se le administra hasta una histeroscopía, 200 microgramos, ¿no? Son dosis más altas. Tenemos la pastilla de 2, este se usa menos, viene en pauso parenteral, ¿ya? Pauso parenteral. Puede provocar hipotensión por vasodilatación severa. ¿Ya? Se utiliza para la inducción del parto, para la culminación de embarazos como abortivo. ¿Ya? Así que tener precaución con este fármaco.
Hay situaciones de ya que hay un óbito fetal, una muerte intraútero, hay que hacer que nazca ese niño, porque ese niño no puede quedarse, está muerto. En un óbito fetal se administran también estos fármacos para avanzar o iniciar el parto y hacer que el feto, bueno, el óbito, el cadáver, el feto pueda ser expulsado. Interacciones con la oxitocina, bueno, puede aumentar. Ahora tenemos la ergometrina. Como ya le mencioné, la ergometrina es un derivado del cornezuelo del centeno. ¿Ya? Los alcaloides del cornezuelo del centeno. El cornezuelo del centeno es un hongo que produce cierta forma de cuernitos, por eso se llama cornezuelo. ¿Y en dónde crece? En el centeno. El centeno es una gramínea, así como la cebada. Entonces ahí crece. Y produce un alcaloides que son por ejemplo, ahí está el ácido lisérgico, ya muy comúnmente llamado éxtasis, ¿ya? Y aparece la ergometrina y la ergotamina. La ergometrina o ergonovina, que son sinónimos, se utilizan para utilización como oxitóxico, y la ergotamina, que se utiliza para la migraña. ¿Ya? No es lo mismo ergotamina con ergometrina. Pues la ergometría se le denomina también ergonovina. Como para que no se confundan, ergo de los alcaloides, metrina viene de metro, que significa útero, ¿no? De lo que le estaba mencionando. Estimulante de la musculatura lisa. Es un agonista de los receptores alfa 1, sobre todo los que se encuentran en el útero, ¿ya? Es un agonista de los receptores alfa 1 uterinos. También tiende a aumentar la acción de los receptores alfa 1 a nivel vascular. Por eso es que estos fármacos deben ser evitados en pacientes hipertensos, ¿ya? Ahí se debe ser evitado porque puede disparar la presión arterial. Aumenta de manera notable la actividad motora. Estos fármacos, ojo, y este punto importante, ojo, pestaña y ceja, por favor, acuérdense, porque después no me digan, no, doctor, no, usted no nos ayuda, lo que usted dice no viene en el examen. Bueno, estos fármacos no deben usarse mientras el feto y la placenta estén adentro, que quiere decir que no sirven para la inducción del parto ni para la conducción del parto, ¿ya? Ustedes le administran al paciente estando todavía con el feto adentro, pueden provocar una rotura uterina y muerte del feto. ¿Para qué sirve entonces? Para controlar o disminuir o evitar la hemorragia postparto o post-aborto. ¿Ya? Como le dije, agonista de los receptores alfa 1 adrenérgicos. Ustedes saben que los receptores alfa 1 son ocupados de proteína GQ. ¿Ya? Los alfa 2, proteína G, I, y los beta 1 y beta 2, proteína GS. Eso ya tienen que saber, eso se saben de memoria. Entonces, ¿cómo actúa? Así, igual que el anterior, este incrementa la proteína alfa 1, la receptor alfa 1, el alfa 1 aumenta el diacilglicerol y el inositotrifosfato, liberando el calcio, similar a cómo actúan los receptores de la oxitocina, pero son otros receptores cuyo, cuya acción es similar y termina incrementando considerablemente la contracción uterina. Ahí dice intensidad, duración y frecuencia de contracciones, con una duración sostenida. También vasoconstricción periférica, por eso le digo, este fármaco hay que tener precaución o estar contraindicado en pacientes hipertensos. Bueno, eso es secundario, ¿no? Al hacer una vasoconstricción disminuye el sangrado, ¿no? Pero hay que tener precaución en los hipertensos, como lo vuelvo a decir. Su absorción es rápida, alcanza concentraciones plasmáticas en unos 60 a 90 minutos. Mayormente, viene vía oral también, pero mayormente nosotros lo utilizamos en sala de operaciones vía parenteral. Puede ser endovenosa o intramuscular. Tiene un metabolismo hepático con excreción renal, ¿no? Perdón, biliar, como ven ahí, biliar. Su efecto depende de la vía de administración, lógico, ahí están tienen una idea, ¿no? Su efecto es casi inmediato endovenoso y dura 45 minutos. El efecto intramuscular inicia todavía de 2 a 3 minutos, pero dura más. ¿Por qué? Porque se va absorbiendo de a poco, ¿no? Su efecto es más prolongado que la oxitocina. Recuerden que la oxitocina duraba 27 minutos, este aquí puede durar entre 3 a 6 horas. Perfecto.
con tiempo de vida media hasta de 2 horas. Ojo, como le vuelvo a repetir, hay que tener mucha precaución de estos fármacos en el uso de hipertensa. Por ejemplo, el paciente con preeclampsia no se le debe administrar. ¿Ya? Tratamiento y profilaxis de la hemorragia posparto y posaborto, ¿ah? Que se produce por atonía uterina. O sea, no sirve para la inducción o conducción del parto. ¿De acuerdo? Ahí dice, no debe emplearse, miren, porque siempre pregunto, a veces, no debe emplearse para inducir el parto, sino para incrementar la contracción uterina y evitar el útero atónico y las hemorragias. O sea, se usa para cuando ya el niño y la placenta ya salieron, cuando hay atonía uterina. Pues hoy mismo dice, en el control de la hemorragia se administra después que la placenta ha sido expulsada. No se puede colocar todavía, cuando todavía estén el niño y placenta dentro, porque puede retenerse esa placenta. Contraindicaciones, como ya le dije, trabajo de parto, no se debe usar durante el trabajo de parto, sino después. Amenaza de aborto, peor, porque van a abortar más rápido. En caso de hipertensión, insuficiencia renal o hepática, pacientes con deficiencia de calcio, que no va a hacer efecto sin el calcio. En caso de sepsis, perdón, para su uso rutinario en la expulsión de la placenta y durante la lactancia. Por eso sí, para evitar las interacciones, perdón, la hemorragia postparto. Interacciones con fármacos potentes del citocromo inhibidores, perdón, son inhibidores potentes del citocromo P450, sobre todo de las isoformas CYP3A4, es un inhibidor. Entonces, si yo soy un inhibidor de CYP3A4, quiere decir que el metabolismo del paciente, del otro fármaco, va a disminuir, ¿no? Porque es un inhibidor, disminuye el metabolismo provocando aumento de las concentraciones plasmáticas. Pueden producir, con el uso concomitante, como ven ahí, con los macrólidos antirretrovirales, como inhibidor de la proteasa, puede producir el cuadro llamado ergotismo. ¿Ya? Puede llamarse ergotismo, y este ergotismo tiende a producir vasoespasmo e isquemia en los dedos y las manos, pudiendo incluso provocar hasta amputación de dedos, manos o pies. Tener precaución ahí. Bueno, con otro agente vasopresor va a aumentar. Recuerden que estos son alfa-1 adrenérgicos. Eso quiere decir que si son alfa-1 adrenérgicos van a aumentar, van a producir vasoconstricción. Bueno, lo contrario, pues, ¿no? Si es vasoconstrictor, tú le das un vasodilatador, va a contrarrestar los efectos. Se potencia la acción uterina con prostaglandinas. No se debe usar concomitantemente, pero puede provocar, ¿no? Reacciones adversas, dolor uterino por una contracción sostenida, vasoespasmo, el ergotismo, inclusive coronaria, se puede producir infarto del miocardio, náuseas, vómitos, hipertensión por la misma vasoconstricción. El efecto adverso, los efectos adversos son mayor por vía intravenosa que por vía intramuscular, pues no, porque eso ya saben que sea el intramuscular o endovenoso, intramuscular u oral se absorbe lentamente, ¿no? Estas son las reacciones adversas, siendo las más frecuentes náuseas, vómitos, cefalea, congestión nasal y las menos o raras o mortal como un estado hipertensivo grave. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Me dan un minuto, por favor?
Muy bueno, joven, muy bien, jóvenes. Ahora, continuando con la segunda parte de este tema, hablaremos, bueno, de los anticonceptivos orales, unas cuantas diapositivas nomás, pero para eso tienen que recordar la fisiología, ya porque ustedes ya saben, pues, ya ustedes son fisiólogos. Entonces, dentro de la fisiología, Dime, no, dentro de dentro de la fisiología, recordar lo que es el ciclo ovárico y recordar lo que es el ciclo uterino. Y si ustedes se dan cuenta, ese ciclo ovárico, ciclo uterino, o sea, la ovulación, depende de las hormonas producidas por la adenohipófisis, que son la FSH y la LH, y también de hormonas producidas por los mismos ovarios, como son los estrógenos y la progesterona. Entonces, en un periodo o un periodo menstrual normal, que se considera de 28 días, la ovulación se da en el día 14. En breves palabras, en cualquier ciclo menstrual, la ovulación se va a dar en la mitad. Si tiene un ciclo menstrual de 30 días, la ovulación se da en el día 15. Si tiene un ciclo menstrual de 20 días, la ovulación se da en el día 10. Pero ojo, que hay que recordar también algunos términos que han aprendido ustedes en Introducción a la Medicina o en Fisiología. Por ejemplo, ¿qué es la menorragia? ¿Qué es la metrorragia? ¿Ya? Dentro de un ciclo menstrual. La menorragia es una hemorragia excesiva, o en cantidad o en frecuencia o en días, dentro del ciclo menstrual normal. El término meno significa menstrual, menorragia. En cambio, la metrorragia es un sangrado que se da fuera del ciclo menstrual. El término metro significa útero. Entonces, hay que saber esos términos, que ya supongo que ya lo saben, porque ya les he dicho, ustedes son fisiólogos. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, si lo deducen aquí, la ovulación se da en dos picos, el pico de la LH y el pico de la FSH. Entonces, ¿cuál es, digamos, la finalidad o el objetivo de la terapia anticonceptiva? Es inhibir la ovulación. Así de simple. Es el principal objetivo, porque hay otro objetivo que hace que vuelve el endometrio inhóspito o provoca o evita que el espermatozoide llegue, ¿ya? Pero el principal objetivo es evitar la ovulación. Entonces, aquí también tenemos, por ejemplo, los estrógenos y la progesterona, como ven, se incrementa considerablemente. ¿Por qué? Porque la progesterona se va produciendo por los mismos ovarios, pero una vez que se ovula, queda este folículo, se convierte en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que produce grandes cantidades de progesterona, por eso que a cada un mayor pico. Pero cuando ya se acaba y al no haber embarazo, este cuerpo amarillo se convierte en cuerpo albicans o cuerpo blanco. Ya no produce nada hasta que es reabsorbido por el organismo. Eso es fisiología ya. Es lo que estoy hablando ahorita, es fisiología. Entonces hay que recordar las dos partes, las partes de los ciclos. Tenemos el llamado ciclo ovárico, que es lo que sucede en el ovario. Antes de la ovulación y después de la ovulación. Antes de la ovulación se le denomina fase folicular, porque es la fase, como ustedes están dando cuenta, es la fase que viene aquí arriba, donde está el puntero, donde está la maduración del folículo, por eso se llama fase folicular. Y la segunda fase del ciclo ovárico es la fase lútea. La fase lútea. No vaya a ser como una vez pregunté en fisiología, dígame cuáles son las fases del ciclo ovárico. Y me contestaron anafase y telofase. O sea, no tienen ni idea. Saben que las anafase y telofase son fases del ciclo celular. Y yo no estoy preguntando eso. Pero bueno, el ciclo ovárico, ya sabemos, antes de la ovulación sí se llama fase folicular. Después de la ovulación se llama fase lútea porque ya ahí aparece el cuerpo lúteo, donde se incrementa lo que es la progesterona. Y en el útero llamamos lo que se denomina fase, el ciclo uterino, que este se divide en tres fases. Antes de la ovulación se le denomina fase folicular, perdón, fase proliferativa.
Ya, antes de la ovulación se llama fase proliferativa, que va desde el día 1 hasta la 14. Después de la ovulación se le denomina fase secretora, porque es cuando se va a producir la secreción de glándulas y formación de glándulas. Entonces, al inicio de la fase proliferativa se da 4 días de hemorragia, que se llama la fase hemorrágica, que está acá al inicio, como ustedes ven, la menstruación. Pero eso forma parte de la, de la fase del ciclo uterino. No confundir ciclo uterino con ciclo ovárico, ¿ya? Como le vuelvo a repetir, si es ciclo ovárico es fase folicular y fase lútea. Si es ciclo uterino, ¿Verdad que? ¿Qué pasó? ya. Entonces, si es fase uterina, se denomina fase folicular, perdón, fase proliferativa, fase secretora. Y la menstruación le denominan fase hemorrágica. Y ustedes se dan cuenta, miren las hormonas de la hipófisis, el día de la ovulación, los picos de la LH y la FSH. La LH llamada hormona luteinizante y la FSH llamada hormona folículo estimulante. En el estrógeno igual hace un pico previo a la menstruación, y luego disminuye un poco. La progesterona hace un pico luego de la menstruación, después por la aparición del cuerpo lúteo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los anticonceptivos? Ojo que el tratamiento anticonceptivo es como, podemos hablar de un tratamiento de supresión, como hemos hablado en la exposición de los antitiroideos, de las hormonas, el tratamiento de supresión en caso de cáncer, cuya finalidad es disminuir los niveles de TSH por feedback negativo. Aquí así funciona el anticonceptivo oral. Administras hormonas como la estrógenos y progestágenos o progesterona, que hacen, mantienen al estar elevados, miren aquí, miren aquí, miren dónde está el puntero. ¿Qué pasa aquí donde están elevados estos de acá? Están disminuidos la LH y FDH. Entonces, si ustedes le dan todos los días estrógenos y progestágenos, la LH y la FSH va a estar por los suelos. La LH se suprime por la progesterona y la FSH se suprime por los estrógenos. ¿Ya? Entonces, así funciona, por eso se llama terapia de supresión. Entonces, los anticonceptivos, como dice, la finalidad es evitar el embarazo, contienen estrógenos, análogos a los estrógenos o análogos a los progestágenos. ¿Qué efecto producen? Como ven ahí, inhiben la FSH por la causa de los estrógenos o inhiben la LH a causa de los progestágenos. Entonces, ¿eso qué conlleva? Como le dije, a que no haya ovulación y a que hayan la ausencia de medios para un embarazo. O sea, alteraciones en el endometrio, evitar que espesamiento del moco, detenimiento de las fimbrias y evitar que el espermatozoide llegue al ovocito. Entonces tenemos las píldoras combinadas y las píldoras tipo solamente con progestágeno. Ojo que los estrógenos actualmente son dosis muy, 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 muy pequeñas en el uso del tratamiento como anticonceptivo. Entonces, la píldora combinada mayormente se utiliza el etinilestradiol, que es un estrógeno, un análogo a los estrógenos, que de segunda generación, mucho más estable, con una mejor farmacocinética que los antiguos, que ya no se usa. Y los progestágenos que se utilizan principalmente es el dienogest y el androspirenona. Recordad que hay un progestágeno solo de uso que se utiliza como píldora anticonceptiva de emergencia, que vamos a hablar después, que es el levonorgestrel. Entonces, como ven ahí, tanto el estrógeno como el progestágeno, la finalidad es tener la menor cantidad posible. ¿Por qué? Porque pueden producir efectos adversos. Lo importante es que supriman la ovulación. ¿Ya? Ojo, dice ahí, la pérdida permanente de la fertilidad, porque muchos piensan que usando anticonceptivos orales, eh, después que los suprimes es bien difícil que salgan embarazadas. Realmente no es tan cierto eso. Claro, que demora
el reinicio del ciclo menstrual normal o del ciclo ovárico normal. Demora, pero no demora mucho, pero no te va a producir infertilidad. Ningún anticonceptivo oral te va a producir infertilidad. Entonces tenemos dos fármacos utilizados actualmente de píldoras combinadas como el Tinel y el Velafase o Velafase, ¿no? El Tinel contiene dienogés 2 miligramos, ¿ya? Con 0,03 miligramos de etinilestradiol. O sea, si hablamos de 0,03 miligramos de etinilestradiol, estamos hablando de 30 microgramos de etinilestradiol. Entonces, eso tienen que saber ustedes ya así de memoria la conversión de miligramos a microgramos, ¿ah? Son 30 microgramos de etinilestradiol. Estamos hablando del dienogés, que es el progestágeno, y el etinilestradiol, que es el, el estrógeno, ¿ya? Entonces, ya sabemos el mecanismo de acción, inhibe la secreción de FSH y LH, por ende, inhibe la ovulación, cambia la consistencia del moco, modifica el endometrio. Ya se administra todos los días por 21 días consecutivos. Doctor, pero el ciclo trae 28, claro, porque los otros 7 días no se administra porque aparece el sangrado no hay embarazo. Entonces, 21 días consecutivos, se deja de tomar, inmediatamente dejan de tomar, al día siguiente sangra. Llega el día 28 y nuevamente reinicia. Entonces, estos fármacos se debe tomar todos los días a la misma hora. Si empiezan a tomar en la mañana, todos los días tienen que ser en la mañana. Evitarse lo posible, porque cualquier alteración en eso puede aparecer ovulación y puede fallar el método. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, ven, miren aquí, vienen de un color y otra de otro color. Estos de aquí son 21 tabletitas estas que están medio anaranjaditas, y las blanquecinas es simplemente que placebo, no tiene nada. ¿Por qué lo colocan? Para que no se olviden, para que sigan tomando todos los días al mismo día, mientras la paciente puede menstruar. Luego nuevamente termina la última y al día siguiente continúa con esto. ¿Con qué finalidad? De inhibir o suprimir la ovulación. Tenemos el Belaphase, que es lo mismo, sino que es otro laboratorio, no que son los más usados, que también contiene dienogés 2 miligramos y 30 microgramos de etinilestradiol. Es lo mismo. Tenemos el Astarte, que en lugar de dienogés contiene drospirenona, que es otro progestágeno similar, más etinilestradiol. El uso en sí de uno o el otro no hay mucha diferencia. No hay diferencias. Algunos autores hablan de que produce mejor farmacocinética, menos reacciones adversas, pero en sí no es una diferencia significativa. Esto de aquí inhibe la secreción de FSH y LH, igualito que el otro. Administra todos los días a la misma hora, ¿no? El Astarte o Astarte dice. Entonces, la píldora combinada, como tienen ambos, los efectos, la estrógeno inhibe la FSH por feedback negativo y el progestágeno impide la ovulación. Y aparte de eso, el progestágeno provoca espesamiento, aumento de la viscosidad del moco cervical, impidiendo que el esperma avance. Ambos también, por sí mismos, provocan un endometrio hostil o inhóspito, que va a evitar que suceda la implantación. Bueno, los efectos adversos. Los progestágenos, sobre todo los progestágenos, tienden a aumentar de peso, pero no porque aumenta de peso de forma o una obesidad calórica, sino por retención de líquido, por retención de líquido. Y aparte que tiende a formar o a hacer cierto depósito de grasa por este anabólico, pero la principal motivo es por retención de líquido. Alguna vez se puede producir sofocos, mareos, cefaleas, irritabilidad, se vuelven, entre comillas, insoportables, pero es propio de los estrógenos más que todo, los estrógenos. Así como los progestágenos pueden provocar, perdón, el progestágeno, como la dienogés puede provocar retención de líquidos, los estrógenos pueden provocar alteraciones como depresión, irritabilidad, etcétera. Muy raro que aparezca acné,
muy raro porque más bien al contrario desaparecen las personas con las que sufren de poliquistosis ovárica, por ejemplo, se le dan anticonceptivos con la finalidad de disminuir los efectos de los andrógenos que se producen en un ovario poliquístico. Algunas veces puede aparecer amenorrea. La amenorrea es la ausencia de menstruación, pero es muy raro, porque normalmente menstruan normal. Entonces recordar, aquí estamos hablando ya de los progestágenos, recordar que los estrógenos y la progesterona son hormonas de origen lipídicos, derivan del colesterol, ¿ya? Derivan del colesterol. Si ese colesterol circulante se va a los testículos, produce andrógenos. Si se va a los ovarios, produce progestágenos y estrógenos. Y si se va a las glándulas suprarrenales, sabe que produce la androstenediona, que es un andrógeno. Se da en la zona reticular de la corteza suprarrenal, ¿no? El colesterol es su precursor, ¿ya? Y también la placenta produce el lactógeno placentario, que es un similar a la progesterona, y también la progesterona. Ahí están los progestágenos, progesterona, que es el primero, y los demás son sintéticos, como la hidroxiprogesterona, la medroxiprogesterona, etcétera. ¿Ya? Entonces, farmacocinética tiene una buena absorción rápida por vía oral, con un tiempo de vida plasmática pequeña de 5 minutos, pero su tiempo de vida biológica es mayor. Se tiende a almacenar en la grasa corporal, sufre parcialmente el efecto de primer paso y su excreción es a través de la orina, el metabolito del glucóronio de pregnanediol que es inactivo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los progestágenos? Aparte de inhibir la LH, estimulan la actividad de la lipoproteína lipasa, aumenta las concentraciones basales de insulina, tiende a mejorar. Por eso que utilizan en el uso también para los pacientes con ovario poliquístico, ya que estos ovarios poliquísticos tienden a producir una resistencia a la insulina. Tiende a mejorar o almacenar el glucógeno en el hígado, compite con la aldosterona en cierto modo, aumento de la temperatura, como ustedes vieron en el gráfico, desarrollo alveolo lobular del aparato secretor, reduce las concentraciones plasmáticas de los aminoácidos y aumenta la excreción urinaria de nitrógeno. Esas son las funciones o efectos de la progesterona en sí, aparte de la inhibición o la supresión de la liberación de LH. Entonces, las utilizaciones o aplicaciones como reemplazo hormonal, la terapia de reemplazo, si el paciente ya no produce, se administra como anticonceptivos orales, en caso de trastornos en la menstruación llamado dismenorrea, trastornos hemorrágicos, síndrome ovario poliquístico o para uso diagnóstico de algunas enfermedades. Es muy fácil, joven, muy fácil. ¿Cuáles son sus efectos? Hipertensión, ya puede provocar hipertensión. ¿Por qué creen que puede provocar la hipertensión? Por retención de líquido, aumento de la volemia, ¿ya? Eh, aumento del riesgo de cáncer de mama, sobre todo en las pacientes que nunca han tenido hijos, ¿ya? Ahí incrementa. Por eso es que hay que tener mucha precaución del uso de estos fármacos en mujeres que tienen antecedentes familiares directos, como la mamá con cáncer de mama, por ejemplo. Si tienes ese antecedente o tienes antecedentes de formar siempre pequeños tumores benignos, hay que evitar el uso de esto, porque puede provocar tumor o cáncer de la mama. Las reacciones adversas, tenemos de leve hasta severo. Leve, náuseas, edemas, o como les dije, retiene líquido. Hemorragias intermenstruales muy raras, pero puede aparecer, o cefalea. Moderado de sangrado intermitente, dilatación uretral y severo que puede producir, y esto hay que tener en cuenta, trombosis venosa profunda. Puede producir infarto del miocardio. En pacientes con factores de riesgo cardiovascular o pacientes con riesgo de tromboembolismo, es mejor no administrar, ¿ya? Como pueden ver, todo lo que puede producir. Muy bien, tenemos la norethisterona, ya que es la más conocida y usada, la norethisterona, que como es un progestágeno, o sea, ya les he dicho, ¿qué hace el progestágeno? Inhibe la LH, engruesa o hace cambios estructurales en el moco cervical, evitando que el espermatozoides ascienda, ¿no? Así que eso es lo que hace.
Tiene una absorción buena por vía oral, viene en tabletas, como ven ahí, con un tiempo de vida previa plasmática prolongado de 4 a 5 días, como dice, con metabolismo hepático y excreción renal. Cambio de morfologías, mencioné, ¿no? ¿Cómo ejerce su acción? Como le dije, inhibe la LH y aparte hace cambios conformacionales en el moco cervical. Tenemos el Normalac, que es el linestrenol, también. Ese efecto es el mismo, inhibe la LH, altera lo que es el endometrio y altera lo que es el moco, para que el espermatozoide no llegue ni pueda, eh, digamos, implantarse. Tiene, se observa muy bien por vía oral, ya, metabolismo hepático, excreción renal. Abajo está la dosis para que tengan una idea nomás, ¿no? Lo mismo la farmacodinámica o el efecto, cómo hace. Es un progestágeno, actúa similar a la progesterona. Y por último, ya para terminar, tenemos la comúnmente llamada píldora del día siguiente, que se denomina anticonceptivo oral de emergencia. Es el levonorgestrel, que es un progestágeno, pero se le da en dosis altas. Se toma una sola vez después de haber tenido relaciones sexuales sin protección, que es lo que hace, evita la ovulación y la fertilización en 3 fases. En 3 fases le digo por qué, porque la primera acción del levonorgestrel, como es un fármaco de anticonceptivo de emergencia, la primera acción es evitar la ovulación. Pero como es de emergencia, ¿qué tal si ya la ovulación se dio? Segunda fase que hace es evitar que el espermatozoide llegue a la trompa, que es espesamiento del moco, ralentización o enlentecimiento de los cilios de las trompas para que ayude a los espermatozoides a llegar. Y tres, por último, que se da ya más adelante, cuando ya se dio la fecundación, porque supongamos que tienes relaciones sexuales hoy día y lo tomas mañana o pasado mañana, después de 2 o 3 días, porque máximo es 72 horas, después ya no sirve. Toma después de 2 días, ¿qué pasó? Me olvidé de tomar o se olvidó de tomar. Pasan las 48, 72 horas, ya hubo fecundación. ¿Qué es lo que hace ya? Impide que ese huevo se implante. Entonces, por esa razón, de que ya se hubo la fecundación, empezaron a salir, digamos, los movimientos religiosos a decir que era abortivo, porque ya se formó el nuevo ser. Pero según la OMS, un nuevo ser se le denomina cuando ya tiene un sistema nervioso central y es un huevo cigoto. Entonces, debido a eso es que no se prohibió, porque la iglesia quería prohibir, porque decían que era abortivo. Pero no es abortivo, lo que impide es que el óvulo fecundado se implante Entonces, pero lo ideal, como ven aquí, es tomarlo dentro de las primeras 12 horas, lo ideal, porque después puede haber falla, máximo después de 72 horas. Si después de 72 horas ya no sirve, ya pasó, ya no sirve. ¿Ya? Entonces, lo que hace, como ven, inhibe el proceso ovulatorio. Las tres situaciones que logra este fármaco es el levonorgestrel, llamada píldora del día siguiente. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas? Dime, Claudio Jiménez. Doctor, ¿podría volver a explicar, por favor, lo de conducción e inducción del parto? Ya. Creo que no está en la diapositiva, pero igual lo voy a mencionar. Cuando hablamos de inducción del parto, ambas son con dosis mínima de oxitocina. Son así como ven ahí, 10 miliunidades por mililitro. Estamos hablando más o menos de 0,5 miliunidades por minuto. Son dosis bajísimas. ¿Ya? La inducción es cuando nunca ha iniciado trabajo de parto. ¿Qué quiere decir? Una mamá o una gestante saben que máximo puede estar gestando 42 semanas. Pero si ya se pasó las 42 semanas, que se llama parto postérmino o posmaduro le llaman. Entonces, cuando ya se pasó el tiempo de gestación,
y no hay contracciones, ahí se le inicia con dosis bajas de oxitocina o dosis bajas de misoprostol, se le denomina inducción, porque estoy induciendo un trabajo de parto inexistente, que no hay todavía. Induzco. Pero ya en otro caso, ya se inició el trabajo de parto, pero las contracciones uterinas son débiles, no llegan a completar adecuadamente, o sea, es un trabajo de parto inadecuado. Ahí también se le da dosis bajas de oxitocina o dosis bajas de misoprostol para conducir el parto, que quiere decir para mejorar esas contracciones. Pero ya el inicio, el trabajo de parto ya inició. Ahí se denomina conducción del parto. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos sí se puede utilizar oxitocina o misoprostol, que le estoy mencionando, a dosis bajas. Ya cuando el niño nació, fue expulsado el niño, se fue expulsada la placenta y el útero sigue débil y no se contrae, ahí ya se coloca oxitocina a dosis altas o misoprostol a dosis altas para contraer el útero. Aparte de eso, tenemos la ergometrina. La ergometrina no sirve para inducir ni conducir el parto, por si acaso, porque puede romper el útero. El uso de la ergometrina es solamente y exclusivo para una vez que ya salió el niño y la placenta. O sea, es que decir para hipotonía o atonía uterina, para evitar la hemorragia postparto, ¿ya? Y también posaborto, ¿no? ¿Está bien, Jiménez? Sí, doctor, muchas Ok, gracias. muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, damos por concluida la clase. Aquí concluye, termina esta tercera unidad y hasta aquí viene el examen. Ya saben, está por demás decir, las exposiciones también vienen. lo- yo soy de cabo las preguntas, todo lo que hemos hecho en clase, ya saben, revisen también su bibliografía, todo lo que está ahí en el sílabus, el examen va a estar fácil, ¿ya? Otra cosa, antes que me olvide, por favor, compartan a sus compañeros que no han estado, porque son 300, más de 320 y solamente hay 53, 52, respondan la encuesta. Hoy día me he dado la sorpresa que hay un cero en la sección A, hay 2%, en la sección B 1%, sección C, o sea, digamos, casi nadie ha respondido. La encuesta de evaluación, y es obligatorio. Se pide el 100%, pero como ahí hay algunos alumnos que ya tiraron la toalla y se inhabilitaron o no están, ya entonces el porcentaje igual, máximo 95%. ¿Ya? Es lo que me piden por aula y en total. Así que es obligatorio que respondan. Y tienen toda la oportunidad porque es anónimo, yo no me voy a enterar quién, ahí tienen para chancarme. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, tengan buenas noches. En un momento que se baje la grabación, se los paso a sus delegados vía Telegram porque es pesado el archivo. Tengan buenas noches, chicos. Nos estamos viendo. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta Buenas luego, noches. doctor. Luego, Buenas doctor. Hasta noches. luego.